Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque les cierran a los hombres el reino de los cielos. Ni entran ustedes, ni dejan pasar a los que quieren entrar. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que recorren mar y tierra para ganar un adepto, y cuando lo consiguen, lo hacen todavía más digno de condenación que ustedes mismos. Ay de ustedes, guías ciegos, que enseñan que jurar por el templo no obliga, pero que jurar por el oro del templo sí obliga. Insensatos y ciegos, ¿qué es más importante, el oro o el templo que santifica el oro? También enseñan ustedes que jurar por el altar no obliga, pero que jurar por la ofrenda que está sobre él sí obliga. Ciegos, ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Quien jura pues por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Quien jura por el templo, jura por él y por aquel que lo habita. Y quien jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Palabra del Señor. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque les cierran a los hombres el reino de los cielos. Ayer escuchábamos que Jesús decía que los escribas y los fariseos habían ocupado la cátedra de Moisés, que ellos tienen la autoridad de enseñar la ley, de enseñar los mandatos del Señor al pueblo, de interpretarlos y de guiar al pueblo de Dios. ¿Cuál era lo que tenían, qué era lo que tenían que hacer? Ellos, que eran conocedores de la Escritura, de la tradición, de la palabra del Señor, ellos tenían que darse cuenta que Cristo Jesús era el Hijo de Dios. La misión de ellos era mostrar al pueblo que lo que las Escrituras habían anunciado del Mesías se estaban cumpliendo en Jesús de Nazaret. Y Jesús les dice: guías ciegos, ustedes no solamente se condenan a sí mismos porque no quieren reconocer en mí al Hijo de Dios, al Mesías prometido, sino que hacen que otros se condenen todavía más. ¿Cuáles eran esos otros? Los prosélitos, aquellos paganos que se convertían al judaísmo y que los fariseos y escribas conducían a esa conversión al judaísmo. En ese tiempo, los conversos al judaísmo eran todavía más fanáticos y radicales que los mismos fariseos y escribas, y por tanto eran muchísimo más duros con los cristianos. Maldecían más a Cristo que los mismos escribas y fariseos. Y por eso mismo dice el Señor que ellos se condenan todavía más, pero por culpa de ustedes que no les enseñan el camino correcto. Por eso los que más hostigaron a la comunidad cristiana, a la primera comunidad cristiana, eran, sí, los judíos, hebreos, pero sobre todo los judíos, los paganos conversos al judaísmo. Esos eran los que más perseguían a Pablo y a los cristianos. Y los que estaban en contra de Cristo Jesús. ¿Cuántas veces encontramos incluso en la Iglesia Católica, pastores que en lugar de usar las Escrituras para mostrarnos mejor a Cristo, quién es Cristo, cuál es su voluntad, qué es lo que tenemos que hacer para recibir la salvación del Señor, lo que vemos muchas veces es a pastores que se predican a sí mismos, que predican sus ideas y que tergiversan las palabras del Evangelio de la Sagrada Escritura
y de la tradición para justificar sus posiciones, sus ideologías, sus teologías, todo su sistema de pensamiento, están haciendo que el pueblo se aparte de Cristo. Porque no usan las Escrituras para mostrar el verdadero rostro de Cristo a la gente que busca a Cristo, sino que las malinterpretan, las manipulan para hacer valer sus ideas, sus visiones, sus perspectivas, sus proyectos. Hay de esos también que llevan por el camino equivocado a las ovejas de Jesús. Y una última palabra acerca de esto que dice el Señor en el Evangelio al final, que habla del juramento. Lo que pasa es que los fariseos y los escribas eran muy complicados a la hora de hacer un juicio moral, ¿no? Es decir, si tú juras por el templo, no estás obligado a cumplir. Pero si juras por el oro del templo, sí estás obligado a cumplir. Y Jesús dijo, no. Si juras, tienes que cumplir sí o sí. Porque cuando tú juras, tú estás poniendo a Dios por testigo. Jures por el templo, por el oro. Y mucho más todavía, dice Jesús, que tienes que cumplir con lo que juras. Si juras por el templo, que es más que el oro. Si juras por el altar, que es más que la ofrenda. Lo que quiere decir Jesús es que si juras, debes cumplir con lo que has jurado, porque cuando juras pones a Dios por testigo. Y si no cumples con tu juramento, pones a Dios como mentiroso, y eso es un pecado gravísimo. Eso es lo que Jesús está condenando. Pues oremos al Señor para que nos dé pastores sabios que nos enseñen correctamente lo que el Señor nos ha revelado, pastores que no se prediquen a sí mismos, que no prediquen ideas contrarias al Evangelio, manipulando el Evangelio, sino que de verdad usen la palabra de Dios para mostrarnos más plenamente el verdadero rostro de Cristo y lo que Él ha hecho por nuestra salvación y el camino que tenemos que seguir para entrar con Él en su gloria. Que así sea.